Hábitos saludables para todos, un podcast para la comunidad. Bienvenidos a Hábitos Saludables para Todos, un podcast donde exploramos prácticas claves para el bienestar. Hoy hablaremos sobre el sueño, un tema fundamental para la salud. ¿Sabían que dormir bien es tan importante como la alimentación o el ejercicio? Hoy nos acompañan dos expertas. Camila Luque, ella es cirujano dentista con formación en medicina del sueño. Muy bienvenida, Camila. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompañan Paula Van Treck. Ella es odontóloga y académica de la Universidad de Chile, especialista en rehabilitación oral. Bienvenida, Paula. Gracias. Para empezar, quisiera que conversáramos de lo básico. ¿Qué es el sueño y por qué lo necesitamos? Muchos creen que dormir es solo descansar, pero hay ciertos procesos fundamentales en el cerebro y el cuerpo que dependen del sueño, ¿o no? Sí es. Así es. El sueño no es como un capricho de dormir, así como... yo creo que en la sociedad actual pasa mucho que el dormir es opcional, en realidad es una función vital, literalmente vital, para los animales en general, no solamente para nosotros, sino que en el reino animal completo. Básicamente ocupa un tercio de nuestra vida. Dormir es un tercio de nuestra vida y así de importante es la función que cumple. Wow. Sí. Sí. Entonces, el sueño es, como te digo, del reino animal, lo hacemos todos los animales, y a grandes rasgos se describen en un ciclo de sueño que está formado por fases, ¿ya? La fase no REM y la fase REM, ¿ya? Ambas fases cumplen funciones dentro del sueño, ¿ya? Que siguen estudiándose todavía, porque son múltiples funciones, ¿ya? Entonces, la fase no REM básicamente inicia el ciclo de sueño con una fase no REM, ya que se caracteriza principalmente por un sueño más profundo, ¿ya? La fase no REM se divide en N1, N2 y N3. Y en el 3 es que conocemos como el sueño profundo, donde no hay actividad onírica, no hay sueños y pueden ocurrir algunos cambios posturales. A medida que avanza el sueño durante la noche, la mitad de la segunda noche, o sea, de la segunda fase, digamos, empieza el sueño no REM en su mayor proporción. Y el sueño no REM, a su vez, tiene la característica principal que soñamos, ¿ya? Por eso, cuando uno se despierta al final de la noche, puede recordar algunos sueños porque el no REM está en mayor proporción que el sueño no REM, ¿ya? Estas fases, en un polisomnograma, que es un instrumento, digamos, que te permite hacer un estudio de sueño y cómo estas ondas cerebrales se van comportando, ¿ya? Se pueden identificar ciertas funciones, ¿ya?, de estas fases. Generalmente lo que se describe como principal función del sueño es la conservación de la memoria, el aprendizaje y la neuroplasticidad, que obviamente son vitales para que nuestro cerebro y nuestra forma de vivir se pueda llevar a cabo, ¿ya? Se describe, obviamente, en ciertas funciones específicas en ciertas fases del sueño, pero como a grandes rasgos, cuando hay un aprendizaje, las fases del sueño aumentan, como la N3, la N2 y el REM, con ciertos tipos de aprendizajes motores, aprendizajes académicos, aprendizajes espaciales, y entonces, depende de qué tipo de aprendizaje, van aumentando esta proporción de fases del sueño. O sea, a ver, déjame interrumpirte un poquito para ver si recapitulando logré entender. Entonces, la fase no REM, que es la fase donde soñamos, donde hay Ese sueño profundo. profundo. Ah, no hay sueños. Ya, ok, la había quedado mal ahí. Sueños, Ok, digamos, y en el REM sí hay sueños. pero la que nosotros quisiéramos tener más y que la que se alarga más hacia el final del ciclo es la fase No, es la REM. REM. Perfecto. Digamos, no es REM, Ah, sino que es un ciclo que ok, tiene que ocurrir ocurre. con cierta cantidad de tiempo, Ujú. ya que tienen que formarse las dos fases, porque las dos fases cumplen funciones. Ok, perfecto. Y en general, Las dos son importantes. las dos son importantes y por eso tienen que mantener una proporción dentro del ciclo. Ujú. Ya estos ciclos se dividen en 4 o 6 ciclos por noche, ya donde se van alternando el sueño no REM, REM, no REM, REM, ¿ya? Ujú. Y como te digo, van modificando su proporción a medida que avanza la noche. Perfecto. Eso es como el resumen de las fases del sueño, ¿ya? Y estas fases, como te digo, tienen la función de, es como resetear el cerebro, ¿ya? En distinta proporción, en distintas fases, es como, no sé si vieron la película Intensamente, Sí, ¿ya? Que había unos sí, monitos que aspiraban como los recuerdos que decían como, esto no me sirve, lo aspiro, y perfecto. los que quedan los dejo guardados en algunas partes del cerebro, Ok, ya. En el proceso de las fases ocurre esto, perfecto. ¿ya? Y eso permite la consolidación de la memoria, el aprendizaje y la neuroplasticidad, que involucra formación de células nuevas en el cerebro y conexiones nuevas también.
Entonces, esto nos permite, por eso las consecuencias del mal dormir Y esto ocurre a todas las edades, a todas las a edades. todas las En edades. todas las edades, y más adelante vamos a explicar un poquito cómo hay cambios en las edades, por la necesidad, obviamente, de mayor aprendizaje u otras necesidades que modifican las fases del sueño. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si alteramos nuestro ritmo de sueño, por ejemplo, con horarios irregulares? O sea, yo siempre pienso en los trabajos que tienen turnos o de repente cuando uno viaja y como que se desconfigura un poco, se desordena todo. ¿Qué pasa cuando alteramos nuestro ritmo de sueño? En general, nos damos cuenta rápidamente cuando cambiamos estos factores, ¿cierto? Como que nos sentimos más cansados, es como que andamos a otro ritmo por la vida, ¿sí? Y eso es porque estamos en realidad alterando la relación que tiene nuestro sueño habitual con el ciclo circadiano. No sé si habían escuchado antes algo sobre el ciclo circadiano. Algo, pero quizás lo podemos explicar un poquito. Claro, el ciclo circadiano es en general cómo se regulan muchos de nuestros procesos fisiológicos autónomos en el cuerpo. Es decir, nuestra temperatura no es la misma durante todo el día. Lo mismo pasa, por ejemplo, con nuestra presión arterial, también tiene pequeñas variaciones durante el día, nuestro nivel de energía, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Ujú. Incluso cómo funciona el sistema digestivo también tiene relación con el ciclo circadiano. Y en ese sentido, esto es como el núcleo en nuestro cerebro que es como que marca este ritmo, ¿sí? Es un ritmo constante y en general se habla que un día dura casi 24 horas, ¿ya? Aproximadamente. Y esto es como que independiente de si estamos en una cueva donde no hay nada de luz, ¿cierto? Nuestro proceso de este ciclo va a ser siempre el mismo, Ujú. ¿ya? Y aquí es el sol y la luz la que funciona como el guía, Como regulador como el o regulador. como señal. Es como la señal, como el indicador temporal de que estamos en un nuevo día. Perfecto. Y Sí. no, quería saber, no sé, uno escucha de repente que hay personas que son más nocturnas, otras, no sé, más diurnas, que no, yo no resisto muy bien cuando me toca trabajar de noche, etcétera. ¿Existe alguna razón o algo que... Sí, pues hay una regulación genética que es la de los cronotipos, eh, que nos explica que podemos tener variabilidad en relación a cuándo comienza o cuándo se activa este ciclo circadiano en distintas personas. O sea, no todos los ciclos circadianos son iguales para todas las personas? No es que estamos todos coordinados al mismo tiempo, sino que genéticamente podemos tener algunos ciclos que empiezan más temprano en el día Ujú. y otros ciclos que empiezan un poco más temprano en la tarde. Y Perfecto. eso significa que alguien que de los que empieza su ciclo más temprano en el día va a sentirse con más energía, más concentrado, ¿cierto? A lo mejor en el trabajo va a rendir mucho mejor durante la mañana. En cambio, y esa persona probablemente, eso sí, le va a dar sueño temprano en la tarde, Ujú. ¿sí? Otras personas son todo lo contrario, ¿cierto? Les cuesta mucho más empezar el trabajo a las 8 de la mañana y a lo mejor van a preferir hacer actividades más importantes después de las 10 de la mañana, por ejemplo, y probablemente se van a sentir súper concentrados o motivados de a lo mejor hacer algunos trabajos más Tarde en la noche. ¿Y eso se puede modificar? Es algo que se pueda moldear? Por ejemplo, si una persona, no sé, pienso en los enfermeros, enfermeras o azafatas, ¿se puede como adecuar o el ritmo circadiano en el fondo dicta un poco y yo con un trabajo de ese tipo me voy a sentir siempre un poco mal? ¿Cómo podrían, no sé si... Claro, como dice Paula, es uno que uno algo llega interno Interno, genético claro, que sí, da cierta capacidad de tener más mañanas, más tarde, más claro, noche. Pero así como un tip. sí, La alimentación, ajá, como dijo la Paula, bueno, el ciclo circadiano, hay varios sistemas que se regulan por este ciclo circadiano, no solamente el sueño, ¿ya? Pero están todos conectados de cierta forma porque funcionan dentro del mismo horario. ujú, Y la alimentación es un tip para gente que viaja mucho, ujú. los que tienen turno, que te puede ayudar a regular un poquitito, a regular. No Ok, significar que voy a transformar mi ciclo circadiano completamente, pero te va a ayudar un poquito a sobrellevarlo. ok, Ya más que nada por los turnos y esas cosas. ujú, Entonces, ejemplo, si es que uno viaja y uno sale, no sé, a las 12 del día del destino, o sea, del lugar, y ujú, llega al destino a las, no sé, 8 de la mañana, pero para ti es de noche, pero ujú. llegaste a un lugar temprano, Sí, toma desayuno.
el hábito como si estuvieras en el día. Ya, perfecto. Y eso como que a tu cerebro le va a hacer un pequeño switch para ayudarte a restablecer tu ciclo y no quedar con ese jet lag tan como de 12 horas de diferencia, digamos. Marcado. Entonces es como un pequeño tip para alguien que sufre, digamos, este tipo de inconvenientes. Sí, claro. Otra cosa que puede funcionar algunas veces es el uso de la melatonina. No sé si lo habías escuchado. Ah, sí, lo he escuchado, ¿sí? Bueno, ¿te acuerdas que yo te decía que está este núcleo en el cerebro que regula parte de este ciclo? Ujú. Eh, regula también la liberación de melatonina, que nuestro cerebro actúa como una alerta que ya está oscuro, que ya está de noche. No nos va a inducir el sueño, pero sí ayuda como a comenzar este proceso como de ir bajando las revoluciones. Perfecto. Por eso que la gente en el fondo de repente le recetan melatonina 1 hora, 2 horas antes de irse a dormir, como para poder en el fondo iniciar toda esa cadena de acciones de ya ahora descansa esta noche, apágate un poco. Ahora, el sueño no es igual en todas las edades. Los niños, adolescentes y personas mayores tienen necesidades distintas, ¿cierto? Entonces, hablemos cómo el sueño cambia a lo largo de la vida y por qué es importante adaptarnos a esas diferencias. ¿Por qué, por ejemplo, los adolescentes tienden a dormirse tarde y levantarse tarde? ¿Existe alguna razón biológica para esto? Bueno, el ciclo circadiano como estaba marcado se puede retrasar o adelantar. Y generalmente en la adolescencia se ve un poco eso que se atrasa un poquito este ciclo, entonces la fase del sueño empieza un poquito más tarde. Pero también está determinado por factores sociales, ya donde el adolescente ya tiene su actividad extracurricular, que llega más tarde a la casa, come más tarde. Entonces todo se empieza a retrasar, porque cuando en la infancia uno lo puede controlar un poquito más. Claro. Pero después uno pierde un poquito ese control y pasa eso, tanto como una cosa biológica como una cosa de ambiente social que produce un cambio. Perfecto. Estas fases de sueño, como te decía, van cambiando. El recién nacido, por ejemplo, es una fase muy polifásica donde hay sueño, vigilia durante todo el día. Todo el día. Entonces, duermen 4 horas, se despiertan, están dentro 4 horas, y sucesivamente. Y las mismas fases de sueño van cambiando, donde se ve una mayor proporción de fase de sueño profundo, el N3 que te comentaba, en la infancia y adolescencia, adultez joven, y después, mientras uno va envejeciendo, este va disminuyendo. Perfecto. Ya, y eso también obviamente va un poco de la mano del tipo de desarrollo que está teniendo el cerebro en ese momento. Ya, o sea, el aprendizaje en la etapa escolar, en la etapa universitaria, y después eso se va disminuyendo paulatinamente. Perfecto. Entonces, personas mayores tendrían menor proporción de esta profundo. Ya, perfecto. Sí. O sea, sí, no. Es Ya. como el prejuicio un poco como de que los adultos mayores o las personas mayores necesitarían dormir menos horas. Ujú. Porque tiende a ocurrir que su ciclo de sueño es más corto. Claro. No necesariamente eso va a ser algo positivo. Muchas veces es una consecuencia de otros factores que están ocurriendo. Ujú. Primero, por ejemplo, esta zona del cerebro que nos va a ayudar a conseguir un sueño más profundo tiende a tener como un letargo, ¿cierto? O un poco como de atrofia. Entonces nos cuesta muchas veces conseguir ese sueño más profundo. Y también tenemos algunos problemas como más fisiológicos, a lo mejor, ¿cierto? Que va a depender si Se despierta para ir al baño. Claro. si Sí. tiene que tomar algún medicamento. Claro. A lo mejor no vamos a poder durar toda la noche sin ir al baño, o si hay alguna patología, alguna enfermedad que nos va a hacer despertarnos, no sé, porque Claro. algo nos duele. O de repente algún problema de indigestión, no sé, sistema digestivo, algo. Claro. Bien, bueno, las voy a invitar a hacer una breve pausa y seguimos con el bloque a continuación. Estás escuchando Hábitos Saludables para Todos, un podcast para la comunidad, donde hablamos de bienestar y de prácticas saludables. ¿Quieres saber más de este podcast? Puedes seguirnos en Instagram, podcast.hst. Ahí puedes encontrar tareas para mejorar tus prácticas saludables o escuchar capítulos ya emitidos. También puedes ingresar a nuestra página web www.odontologia.uchile.cl/hst y encontrarás distintos materiales y recursos para mejorar tus hábitos. Sabemos que dormir es súper importante, pero ¿qué pasa cuando no dormimos lo suficiente? Obviamente eso tiene consecuencias casi inmediatas Ujú. a largo plazo, ¿ya? Como te comentaba, las funciones del sueño, básicamente, concentración de memoria, restablecer el cerebro, reorganizarlo y generar nuevas conexiones para vivir. No Ujú. solamente para el aprendizaje, uno piensa en el aprendizaje académico,
pero es desde una guagua que aprende a caminar hasta que aprendiste una fórmula de álgebra. Claro. Entonces, cuando uno duerme mal, ¿ya? Lo primero que uno ve es irritabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno no logra una homeostasis correcta del sueño. Uno a lo largo del día va acumulando este cansancio, que este cansancio se produce por la adenosina, ¿ya? Ujú. Por la acumulación de este subproducto cuando se produce el Metabolismo. metabolismo, exacto, Sí. gasto energético, esa es Ujú. la palabra, el gasto energético, y se va acumulando durante el día, y eso es un indicador de que hoy, ¿sabes qué? Tengo sueño. Ujú. Entonces, si uno duerme mal, ese gasto energético se acumula, se acumula, se acumula, y no se logra eliminar el sueño. Ujú. Te despiertas ya con Cansado. cansancio. Sí. Entonces, esto produce, obviamente, irritabilidad, eh, problemas de concentración, ya que se ve en los escolares o en los estudiantes universitarios, donde hay menor concentración, capacidad de aprendizaje, disminuyen las notas, ¿ya? Y también se produce un efecto donde hay mayor sensación de hambre, ¿ya? Ay, sí, me ha pasado eso. Sí, está fatigado y uno como que quiere, necesita algún alimento y aparte calórico, o sea, no necesitamos una lechuga, necesitamos un chocolate. Claro. Estoy cansado, estoy fatigado, y eso obviamente se puede traducir en enfermedades metabólicas como resistencia a la insulina o diabetes. O sea, las consecuencias No menores. no menores y son, como te digo, más o menos inmediatas. O sea, te hasta el día siguiente y no te sientes bien. Sí. Y además que si estás cansado, tienes menos energía a lo mejor para salir a andar en bicicleta o para caminar más, para hacer más actividades. Claro. Y Entonces, dices, no, prefiero descansar, entonces vas dejando la actividad física también como ahí guardada en el cajón y... círculo vicioso. Exacto. Sí. Y hoy en día la falta de sueño es como bien común, un problema súper común, especialmente en estudiantes, trabajadores. ¿Y qué muestran los estudios en relación al impacto del sueño, por ejemplo, en relación, no sé, a la memoria, al aprendizaje? ¿Hay como personas que se dediquen al estudio más objetivo de esto? Sí, pues sí, o sea, yo creo que un problema importante es que tenemos como normalizado el dormir poco. O sea, es como que decimos estudiantes de cualquier carrera, por el prejuicio como, o el estereotipo de estudiante de arquitectura duerme 1 hora en la noche. Claro. Entonces yo creo que como sociedad no tenemos tan bien valorado esto de dormir harto y quizá muchos de nuestros auditores deben dormir, ¿cuánto? 5 horas cada noche, 6 horas, que está lejos de las recomendaciones, ¿cierto? Entonces, eh, esto no solo tiene estas consecuencias metabólicas, sino que hemos visto que, por ejemplo, estudiantes que duermen 5 horas o menos retienen en general como un 30% menos de lo que estudiaron en comparación con un estudiante que durmió 7 u 8 horas. Porque ¿cuántas veces uno escucha decir a los estudiantes, no, es que me pasé la noche estudiando, uno mismo también lo hizo, no, tuve que estudiar, 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 y resulta que uno, si supiera más sobre esto, ¿cierto? Nos daríamos cuenta que en realidad el dormir es necesario para que todo eso, ese aprendizaje se retenga de cierta manera. Sí. Y mira, y otro dato, ¿no? A lo mejor no solo con la memoria como de aprendizaje teórico, también es súper importante en el aprendizaje como de la memoria muscular. No sé si había escuchado ese concepto, pero en general los deportistas ¿Ya? también es súper importante que puedan tener como todo el tiempo de descanso necesario eh, para la recuperación muscular, ¿cierto? Pero también para el aprendizaje como de movimientos técnicos. Perfecto. Por ejemplo, basquetbolistas tienen un muchísimo mejor rendimiento como en acertarle como al aro, Claro. cuando han descansado lo suficiente versus cuando no han dormido tanto. Tanto, claro. ¿Y habrá alguna relación con, por ejemplo, patologías del sueño? Si es que nosotros dejamos de dormir lo que necesitamos, ¿se altera ese tipo de variables? Sí, hay varios trastornos del sueño que yo creo que vamos a conversar más adelante. Eh, en que, por ejemplo, está el insomnio, ¿cierto? Que cuando las personas no logran quedarse dormidas o despiertan en la noche y luego no logran conciliar el sueño. Está la apnea, que muchas veces hay despertares nocturnos en que nos sentimos como ahogados. Está el bruxismo del sueño, no sé si lo habías escuchado. He escuchado y me encantaría conocer la relación. Entonces, les voy a dar las gracias por haber conversado hoy día sobre un poco la estructura, el ciclo del sueño, las etapas, ¿cierto? Beneficios de dormir y las consecuencias del mal dormir.
Entonces, les quiero invitar para el próximo episodio y ahí vamos a abordar cómo mejorar la calidad del sueño con alguna de las estrategias prácticas, porque esa es la idea, ¿cierto? Que conversemos sobre el problema, pero que también demos espacio para la solución. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Te gustó este capítulo? Compártelo, difúndelo. Síguenos en redes sociales en podcast.hst. También puedes ingresar a nuestra página web www.odontologia.chile.cl/hst y encontrarás distintos materiales y recursos para mejorar tus hábitos y prácticas saludables.